Buenas gente, ante todo, dado que este podcast se hizo demasiado extenso, el mismo está dividido en dos partes. La primera parte abarca Primera y Segunda Guerra Mundial y la segunda parte Guerra de Vietnam y conflictos más actuales. Así que ponte cómodo, abrite una latita de coca o una cervecita que ya arranca Nerd Attack and here we go. Buenas, esto es Nerd Attack, quien habla es Mauro y hoy le traemos un podcast bélico, un podcast de guerra, podcast de las mejores películas de guerra, las que más traumaron a la gente, las que más fiel fueron a este terrible acto de la humanidad. Quien me acompaña hoy es Shalom Mankai. Me encanta el olor a podcast en la mañana. El marsupial desde Irlanda, Damián. De horror. Cabe aclarar, si son nuevos escuchas, que Shalom Mankai es Leo, nuestro amigo experto, redactor, editor en jefe de este podcast. Así que, bueno, le traemos lo que es películas de guerra hoy. Quizás tengamos la intervención de nuestros otros dos integrantes, Ishida Martín. Los refuerzos. Dos paracaidistas que están viniendo. Dos paracaidistas que están por caer acá en Omaha Beach. Tenemos que nos falta Ishida y el buen uruguayo Waldo. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Lo vamos a encarar desde el lado de nuestras películas preferidas. También tenía pensado un pequeño top de películas que para veteranos de guerra fueron las más fieles, que más le representaron el realismo y la crudeza de lo que es estar en un campo de batalla, ¿no? Así que para ir como arrancando, vamos a arrancar. Me parece que con el marsupial. ¿Te parece, marsupial? ¿Cuál es tu película o cuál de todas son las que más te gustaron a vos? ¿Cómo no? Y este podcast en honor a todo lo que está pasando en el mundo, lamentablemente, que puede ser que se venga otra guerra. Vamos a aprender un poco de las películas y esperemos que solamente quede ahí, que queden las películas. Uh-huh. Porque la verdad que si hay algo que nos demostraron todas estas películas a través de los años es que la guerra trae muchísimos horrores. Así que la primera parada, si les parece, va a ser en la Segunda Guerra Mundial, en una pequeña película del señor Steven Spielberg llamada La Lista de Schindler. La Lista de Schindler es considerada una de las películas, de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho tiene un rating de 8.9 en IMDb. Y bueno, se trata de la historia del doctor Schindler precisamente, el cual, infiltrado en el ejército alemán, hace todo lo posible, hasta lo inhumano, para salvar la mayor cantidad de judíos refugiados posibles, ¿no? La película tiene una frase muy linda que es, creo que de la Biblia, que dice: el que salva a una persona salva al mundo. Y bueno, se trata precisamente de esto, de sobrevivir los horrores de la guerra y de poder conectar con el otro ser humano, a pesar de estar en lados opuestos de ideologías, ¿no? Por eso me parece una película muy poderosa. Bueno, ¿qué se puede decir de la Lista de Schindler que no sepan? Seinfeld no la vio porque estaba chamullando en el cine, así que se la perdió, pero el resto de nosotros la vimos. Y hay algo que impactó mucho a todo el mundo y a mí también, es el uso de colores en la película, porque estoy viendo el póster de hecho, y el póster es en color. Está la manga del abrigo rojo de la nena que él ve en la película tan famoso, y el uso ese precisamente de trastocar los colores bien fuertes como el rojo con la película hecha 100% en blanco y negro. La verdad que eso nos demuestra por qué Steven Spielberg tiene la mano mágica para hacer estas películas, ¿no? Sí, sí, la parte de la nena la chaquetita roja es durísima. Sí, sí. Es muy, además de que tiene muy buena dirección de arte, eso es crudísimo, habla mucho con imagen de lo que es la guerra. Eso. Sí, no. Y bueno, le agrega mucho que obviamente está basada en una historia real, ¿no? Eso no, la verdad que es uno de esos casos que la realidad supera la ficción. Oskar Schindler salvó a 1100 judíos de las cámaras de gases de Auschwitz, que como todos saben fue el campo de concentración, o uno de los peores campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Sí, encima tenían el
este general alemán, no sé si era general, pero bueno, el alemán este que se despertaba a la mañana, estiraba y entraba, bajaba judío desde arriba con el sniper antes de desayunar. Terrible hijo de puta, sí. Mengele laburaba en ese campo, ¿no? Me parece que fue donde ¿Quién? hacía Mengele también. No. Era como un Dream Team de la peor mierda. Sí, estaba lo peor de lo peor. Bueno, esa es mi primera parada, muchachos. Y si les parece, nos partimos de este campo de concentración súper triste y le paso la puerta al único Shalom Mankai. Bueno, ya que estamos con la Segunda Guerra Mundial, una de las que me parece una parada obligatoria, que está en las listas de todos, es Rescatando al Soldado Ryan. Uh-huh. También de Spielberg. Y también tiene, como todas las películas de Spielberg, ¿viste? Él siempre tiene una escena que te queda, es algo que él busca y que le sale muy bien, es dejarte una escena grabada, y posiblemente sea una de las escenas de películas bélicas, una de las más crudas, es la muerte de este soldado representado por el hermano de Phoebe, Giovanni Ribisi, el Doc, que te da toda la sensación de la impotencia de lo que es tratar de salvar a alguien que no tiene ninguna chance, y qué decirle en ese momento también, porque es otra cuestión de el mismo tipo siendo doctor, viste, cuando le preguntan de qué color sale la sangre y le dicen que es oscura, pues ya está. Creo que es una de las, aparte de la escena del desembarco de Normandía, que en el cine bélico marcó un punto de inflexión, una de las 5 o 6 escenas más logradas del cine bélico, me parece. Por la crudeza con la que lo retrata y por la sensación que te da de lo absurdo. Lo absurdo que es. Una pérdida de vida absurda, sí. Sí, ¿no? El desembarco a Normandía, en Omaha Beach, es súper real. Es tan real justamente, que la tengo en el top que los veteranos de guerra cuando fueron a verla no se retiraban de la sala mucho, no la soportaron porque dice que era tal cual fue real cuando ellos desembarcaron. El silbido de las balas, los compañeros destripados. El ruido de las balas en la arena. Claro, todo como los sonidos, es tremendo el sonido que tiene esa película, tiene un sonido terrible. Y además de los efectos especiales, los efectos de sonido están buenísimos. La dirección de Spielberg nuevamente se pasó, la verdad que captó la guerra de una manera increíble. Trató de trasladar la audiencia a ese lugar, que es muy difícil de realizar. Y además creo que hubo también un antes y un después de Soldado Ryan. Es decir, si bien había películas antes crudas de Vietnam, ponele, pero de la Segunda Guerra Mundial no había algo que muestre tan diciendo, mirá, esto es la guerra, vos te gustaría la guerra, esto es la guerra, tomá. Eso es lo que vi, que dio pie después a grandes series como Band of Brothers, como Pacific, que también producidas por Spielberg y Tom Hanks, que fueron tremendas. Band of Brothers era una serie terrible también, de la Segunda Guerra Mundial, de la Easy Company, que también tiene el desembarco en Normandía, pero es de los paracaidistas. Y Pacific tiene la batalla contra Japón, justamente, del Pacífico. También zarpada serie, la recomiendo muchísimo. Pacific, que por momento no sé si es mejor que Band of Brothers. Band of Brothers es mucho más conocida, mucha más gente la vio, pero Pacific es tremenda realmente. Sí, pero aparte tan marcado fue ese vuelco, que vos fijate que marca el Band of Brothers, que viene después de Rescatando al Soldado Ryan. Uh-huh. Pasa a ser como una especie del primer momento en que la serie empezó a ser considerada como algo que podía llegar a tener una calidad más cinematográfica. Uh-huh. Que era una apuesta que nadie se veía. Si bien había series de culto,
con su fandom, con todo lo que vos quieras. A partir de que HBO hace esa apuesta, empezó a tenerse como con Los Sopranos y con Band of Brothers a considerarse la serie como algo que podía llegar a aspirar a mucho más, y empezó a verse también la migración de actores de las películas del cine o incluso de Broadway a hacer una serie de televisión, que antes de eso era como caer a la televisión era como una ofensa. Uh-huh. Sí. Era como decir, bueno, listo, terminó la carrera de Coso porque salió el show de AJ. En este momento no recuerdo ninguno. Bueno, sí, no, eso ya tampoco. Pero es verdad que era como decir, mirá qué bajo que cayó que está haciendo televisión cuando el año pasado estaba haciendo cine. Eso es lo que muestra la última peli de Tarantino. No sé si la vieron, la Once Upon a Time in Hollywood, muestra eso, el descenso de una estrella de cine a la tele que el loco se pone re mal porque ya pasó su tiempo. Y eso ahora no pasa, cada vez estrellas más grandes y no solamente que han pasado de época, sino que son estrellas actuales famosas, están en grandes series tanto de Netflix como de Amazon, como de HBO, como de cual otro streaming que anda bien. Y es verdad, lo empezó con Band of Brothers. Band of Brothers es una producción como para una película de cine totalmente, que muchísima guita invertida, colosal, Band of Brothers. Y dio pie después al mismo Juego de Tronos, después. Claro. Al poco tiempo creo que ya vino Juego de Tronos. Y tenés Carnival, tenés Broadway, Empire, todas series de HBO que tienen una producción zarpada y nombres de primera línea. La misma Westworld, ahora que en la primera temporada arrancó con Anthony Hopkins y Ed Harris, que era algo que vos hace 20 años no te lo imaginabas nunca en una serie. ¿Hola? Sí, ¿y también tiene la mano Spielberg en Band of Brothers o es solo un producción? Sí, no dirigió, pero produjo, así que tiene un tema con las películas de guerra, el Spielberg. Sí, bueno, incluso hay una mención al tema del color, una nota de color en la serie de Watchmen, así como en la película, en el cómic. El hecho de la existencia de superhéroes y el mismo Doctor Manhattan cambia la historia, y en el final de la película se cambia el cómic, que en realidad cae una especie de... se mató algo. ¿Están entrando los paracaidistas? Están entrando a la base. Recordemos que al final del cómic un calamar interdimensional gigante aplasta Manhattan, y bueno, eso se referencia en la serie como el suceso de Pale Horse, porque Pale Horse era una banda de rock muy conocida que tocaba justo en el Madison Square Garden. Y justamente hay una película de Spielberg, en vez de hacer la lista de Schindler, hace una película que se llama The Pale Horse, y cuando hablan de la película en la serie dice: me encanta Spielberg, ¿viste en su película Pale Horse la niña del abrigo rojo? Haciendo como que Spielberg, en vez de filmar sobre la Segunda Guerra Mundial, había filmado sobre la masacre en Nueva York. Claro, el universo paralelo, como por ejemplo cuando el último gran héroe va al videoclub y está Stallone como Terminator Stallone, que ahora lo hicieron con ese programa nuevo Deepfake. Es un gran actor. Es su mejor papel. Es el mejor papel. Porque eso es lo que le dicen siempre a Schwarzenegger. Bueno, te paso la batuta, Mauro. Lo que quería decir del Rescatando al Soldado Ryan es de vuelta, resaltar el cast que tiene, no se puede creer. Está Tom Hanks, el super actor de nuestra época. Está Tom Sizemore, que es el que coleccionaba los tarritos de tierra, ¿se acuerdan? Sí, es un actor fetiche de películas de guerra. Están muchas películas de guerra. Sí. Qué buen actor que es, en esa película se pasa también. Está, después Vin Diesel, que es el Private Caparzo, que es el que le pegan el tiro de sniper y lo dejan
boqueando como un pescado pobre, que es durísima esa escena también. Está, bueno, el hermano de Phoebe que mencionabas vos, y después no nos olvidemos que está Matt Damon. Sí. En una de sus mejores actuaciones, la verdad, porque la escena que están sentados en la plaza y Matt Damon cuenta la historia con los hermanos, te hace lagrimear, la verdad. La cuenta tan bien y vos ves las reacciones del tipo que conecta con ese recuerdo, y vos ya sabés que están todos muertos porque te lo dejaron al principio de la película, y sin embargo te llega de una forma súper fuerte, por lo menos a mí me afectó muchísimo. Además que están escuchando Edith Piaf y se corta después el tema y viene corriendo los otros dos con la moto que le dice que vienen como 3-4 tanques y un montón de soldados, y vos decís chao, hasta la verga. Se acabó Edith Piaf. Sí, además es impresionante cómo tiembla el piso. Viste cómo ellos están tirados cuerpo a tierra y las piedritas saltan para arriba, como para captar el momento y llevarte ahí diciendo lo que si bien es un titán que te va a pasar por arriba. No. Y también esa capacidad de Spielberg de meter dentro de una tragedia quizá un momento cómico que rompa un poco la tensión, el momento que uno se apoya en la pared y la tira abajo y hay una sí. Ese coso de se empiezan a poner entre todos. Paul Giamatti, el actor que se apoya, el de Entre Copas, un actorazo, el gordito. No, está lleno de actores buenos. Eso es lo que pasa normalmente con las películas de guerra, porque parecen todos iguales por el corte de pelo y los cascos, y después te enterás que estaban una bocha de... Bueno, el mismo Tom Hardy también está, en una parte muy corta. Está tanto en Band of Brothers como en Soldado Ryan, yo ni sabía, aparece segundo. Y también en la prima lejana de Soldado Ryan, ¿se acuerdan que salió durante la misma época? ¿Cuál? La delgada línea roja. Ah, sí, zarpada película esa, muy buena. Sí. Medio que esta la opacó un poco, pero sí, todos los actorazos que no estaban en esta se fueron a esta. No, la delgada línea roja es un peliculón, no sé si la vieron, pero no tiene tanta guerra como esta, pero psicológicamente es buenísima. Yo la primera vez que la vi no me había gustado, porque lógico, bueno, Soldado Ryan la pasó por arriba, pero la vi de vuelta un tiempo después y es buenísima, es muy buena película, muy buena. Pasa que no tiene la producción de Soldado Ryan tampoco, pero es muy buena película. Está Sean Penn. Está Sean Penn, en esa está Woody Harrelson, sí. Increíble, el cast que juntaron, increíble. Bueno, paso yo. Quisiera no irme de la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿cuál tenemos? Bueno, tenemos la de Mel Gibson también, que toca la Segunda Guerra Mundial, que si bien no es una película que me gustó mucho, no deja de ser cruda y basada en una historia verídica de este soldado, hasta el último hombre sería la película, de este soldado que era muy creyente al tal punto que se negaba a usar armas. Adventista del séptimo día. Claro. Algo particular con las armas, no sé bien cómo. Claro, a mí me pasó en un laburo que yo trabajaba, que iba a distintos pueblos a hacer... tenía que hacer un plano con otra gente para hacer el cableado de banda ancha, y fuimos a un pueblo perdido que no sé dónde era, que eran adventistas, y me acuerdo llegar y no tener un solo local abierto el sábado y no tenía dónde comer, pero absolutamente todos cierran, son muy muy creyentes, es decir, muy. Sí. Y bueno, y este muchacho justamente es adventista, lo que decía Yalo del séptimo día, que no usan armas, ¿no? Así, no se negaba rotundamente a usar armas. El loco pasa por un montón de cosas. Hay que destacar, pero sin olvidarse nunca, la actuación de Hugo Weaving es soberbia. Hugo Weaving para mí se va a la mierda, pero debe ser el mejor papel de él para mí. Es terrible Hugo Weaving. V de Vendetta. Sí, pero me parece que acá más todavía, ¿eh? Vos sabés, para mí. Vendetta es más un voice acting que otra cosa, pero acá las caras que hace son durísimas. No, más es un veterano roto, hecho percha de la Primera Guerra Mundial. Sí. Lo hace muy bien, muy bien. Sí. Y bueno, es el padre, claro. Y el pibe este de Spider-Man, ¿cómo se llama? Andrew Garfield.
Andrew Garfield, el fetiche del uruguayo. Andrew Garfield, sí. Sí, también actúa recontra bien, es un gran actor. Pero para mí, justamente en ese mismo año actuó en Silence de Scorsese y para mí actuó mejor en Silence que en esta. Y en Silence, sin embargo, ni lo tuvieron en cuenta para nominarlo a algún premio. Pero no, muy buena peli, es crudísima, sobre todo cuando llegan a ese sector del Japón que no se rendían, que es un pedazo de piedra, no había nada, y está lleno de cuerpos putrefactos y moscas, y te muestra tan crudo todo que parece como que pudieras sentir el olor de lo que es ese lugar. Realmente es dantesco, es la palabra que encuentro, tremendo como está reflejado. Pero lo único que eso ya lo había visto en Pacific, en la serie justamente de Tom Hanks y Spielberg. En Pacific llegan también a ese mismo sector, a esa misma parte, y no sé si incluso hasta te involucra más, como es una serie, y vos ves, va acompañado con los personajes, y decís, Pepito la está pasando muy mal, ponele, ¿me entendés? Tenés más empatía por ahí, y lo llevó muy bien también, la crudeza, lo terrible que es ese lugar. Los japoneses ya no pasa por corajes, los kamikazes justamente, suicida que son, de irse con ese grito Banzai, con la espada, es decir, tiene que estar un nivel que nosotros no vamos a entender nunca, ¿viste? De fanatismo, de defender la patria, ¿no? Eso es muy cultural. Bueno, no sé si escucharon la historia del soldado japonés que encontraron como años después en la selva. Y el tipo pensaba que seguía la guerra todavía. Claro, porque tiraron diarios avisando que la guerra había terminado, pero el tipo dijo, es una trampa de los americanos. Claro, es publicidad falsa. Entonces tuvieron que mandar a su superior, que el tipo ya se había puesto una cerrajería, o sea, se había olvidado de la guerra, y lo mandaron al superior a que salga el tipo y se rinda. Y le dicen, ¿y por qué no te rendiste antes? ¿Por qué no saliste? Dice, lo que pasa es que nosotros teníamos 18 años y a nosotros nos dijeron, no nos rendimos mientras que quede un japonés vivo. Entonces yo dije, yo no puedo ser el último japonés vivo. Y si soy el último japonés vivo, bueno, entonces no me voy a rendir. Porque dijimos, no nos rendimos hasta que no quede ningún japonés vivo. Y ahí te da una idea de lo que es la mentalidad de Sí, mira, justo me diste pie, me acordé de algo que no quería pasar. No sé si le iban a nombrar ustedes estas películas, pero por ahí, sin querer, no sé si hago trampa, porque nombro una película y estoy por meter dos más. Pero no quiero que queden, no quiero que queden fuera del tintero, porque tanto La Conquista del Honor como Cartas de Iwo Jima son obra maestra para mí de Clint Eastwood, de la crudeza de la guerra. La Conquista del Honor mostrándote cómo el patriotismo o la mentira que hay tras de la guerra también, de cómo mueren tantos inocentes, y hay una escena terrible de La Conquista del Honor, no sé si se acuerdan, cuando están comiendo un postre que es como un chocolate blanco que cuando lo rompes tiene jalea roja, que se lo sirven justamente a uno de los pibes que habían dicho que había puesto la bandera. Y él no tuvo nada que ver porque fueron otros los que pusieron la bandera. De ahí viene todo el tema, la famosa estatua esa de la conquista, justamente, la conquista de nuestros padres, creo que sería. Y en La Conquista del Honor le pusieron acá. Claro. La bandera de nuestros padres. La bandera de nuestros padres, la Conquista del Honor le pusieron acá. Y el loco le sirve en ese postre, que es la estatua reflejando el momento, que él es parte de eso, pero en realidad esa no fue la bandera que se puso, la bandera fue otra y mucho más grotesco, mucho más así nomás, a lo guaso. Pero no captó lo que fue la fotografía, la foto de ese momento de poniendo la bandera. Y cuando le sirven el postre, que lo corta y le dice, y ve la jalea roja, el loco se retrauma porque, y es una boludez, vos decís, le está sirviendo un postrecito y nada más, pero es lo psicológico del loco. El loco está pero hecho percha, que era el que era de raza hindú, Aira Ashes, que es muy buen actor, muy buen actor. Sí. Y cómo te muestra que él está hecho percha, pero los otros no tanto, como hay uno que no le importa, que lo único que quiere es hacer plata.
como después de la guerra también muchos que le dijeron que le iban a ayudar no lo ayudan para nada, que es lo que pasa muchísimas veces con los veteranos de guerra, lo dejan a un lado, lo pasó a nosotros acá con las Malvinas. Que eso es un lado que no lo mostraron en otras películas y me gustó muchísimo, la verdad que es un laburo hermoso. Como que ahí toma los últimos minutos rescontando al soldado Ryan cuando el tipo se arrodilla frente a la tumba de su superior y le dice, dígame si fui digno, la culpa del tipo que vuelve. Claro, sí, por la cantidad de muertos que había. Sí. Incluso hay unos que quiero volver y morir ahí antes que enfrentar el trauma de estar haciendo payasadas. Pues en un momento, bueno, para resumir para el que no vio la película, cuando se toma el Iwo Jima, que es una continuación de lo que pasa en Cartas de Iwo Jima, que te muestra la parte del lado japonés. Una vez que se toma, se ve colocada una bandera precaria que después la tumba el viento. En fin, alguien dice, hay que hacer algo con esto, hay que hacer un golpe publicitario porque estaba faltando inversores para seguir con la guerra. Y sacan la famosa foto de los 4 soldados estadounidenses alzando la bandera como que fuera en mitad de la batalla. Claro. Que después resulta que cuando empiezan a hablar de eso, resulta que uno de los que subió a la batalla lo mandaron a otro lado, la bandera lo mandaron a otra batalla y falleció, que es el que la madre cuando ve el diario reconoce, dice, el trasero este es mi hijo, dice, pero no se le ve la cara, dice, ese es el trasero de mi hijo, le cambié los pañales durante 2 años y sé reconocer el trasero de mi hijo. Sí, sí. Y trabaja todo lo que es la culpa del que sobrevive. Y bueno, incluso el personaje del hindú, no sé si era hindú, en realidad me parece que era un nativo americano sería. Nativo americano. Sí, sí, sí. Que bueno, tiene un problema con el alcoholismo a causa de esto y creo que es el que termina volviendo al frente. Sí, sí, pues no aguantaba más, no soportaba. Incluso el loco vuelve al frente y no lo matan. Es decir, es increíble, es como que está, para el loco es como que está maldito, claro, pues no puede morir, ¿me entendés? El loco fue como para dar su vida y ahí chao, y el loco no, vuelve, que después, años después, lo muestran como que murió alcoholizado, gordo, en una granja. Eso es algo muy común que les pasa, que se llama, creo que el síndrome del sobreviviente, que es la culpa de haber sido el que sobrevive a... El regreso del soldado, ¿no? Era un cuento de Hemingway que justamente hablaba de eso. Claro, sí, sí. Y algo que quería decir que me dio pie, que me hizo acordar a estas 2 obras maestras de Clint Eastwood, que vos estabas contando justo lo de este soldado japonés, que en Carta de Iwo Jima, que te muestra esa crudeza que se inmolaban con las granadas con tal de que no lo agarren vivo. Que tenía, no sé si se acuerdan de ese soldadito, bueno, no era soldado, era un superior japonés que era terrible, era un hijo de puta con los demás, que el loco corre en la noche y de los tiros se esconde en el medio de un campo y se pone una mina antitanque sobre el pecho, y esperando que pase un tanque y lo huele al carajo y de paso llevarse un tanque, y no pasa nunca, no pasa nunca, y amanece y el loco está y lo terminan llevando prisionero porque el loco ni siquiera se mató, nada. Es crudísima. Carta de Iwo Jima es una obra maestra, es hermosa. Ken Watanabe es un actorazo. Si no la vieron, lo que están escuchando, vean esta obra maestra de Clint Eastwood, porque Clint Eastwood es un animal dirigiendo. Encima el loco tiene 94 años y sigue dirigiendo, es una bestia Clint Eastwood, realmente, ¿no? Tema aparte, recomiendo La Mula, la vi hace poco, peliculón de Clint Eastwood, y actúa encima Clint Eastwood, todo viejito así, la rompe. Excelente, tanto La Conquista de Nuestros Padres, como sería la Bandera de Nuestros Padres, como Carta de Iwo Jima, son excelentes películas. Así que no busqué, perdón, a lo mejor Mauro vos sabés. Busqué si era, porque viste la película arranca con un desentierro en 2005, 2006 de unas cartas en esa isla, en Iwo Jima, que eran cartas de los soldados japoneses que le querían enviar a su familia, que uno de los últimos que quedaba en los últimos momentos entierra eso
entierra las cartas y supuestamente las encuentra en 2006. ¿Eso es real o es parte de la...? No, es real. Sí, real. sí, eso es real. De ahí salió la idea, sí. Sí, justamente de ahí sacan los fragmentos para... Viste, uno de ellos que ellos se ponían como un... No sé si el nombre es chipá, pero una cosa así que le tejía a la madre. Sí, Que eso como que estaba bendito, porque era de los... Viste, eso es algo muy de la creencia japonés, ¿no? Que tenía... No lleva el... Era como una faja, ¿no? Una faja, no sé si se acuerdan, una faja de tela que se ponían ellos porque eso como que te protegía. Y había un soldadito que era el más nuevo, que era como que venía de una familia rica y decía, no, él no se va a poner eso porque esos son como que son de los brutos pobres que creen en eso. Y el loco tenía también uno de esos y en una parte uno de ellos lo pierde a esa, y como ellos tanto estar metido ahí abajo aguantando bomba y bombas, lógico, son como vanos brothers, más que tu amigo pasa a ser tu hermano el que está ahí peleando con vos. Y se desespera porque ese no lo tiene, a esa faja, y lo encuentran muerto. Y es terrible la parte esa porque como que todos quiebran en llanto, que le dice, no, es que no tenía puesto esto, ¿viste? Es durísima. Además, esos bombardeos continuos que algunos dicen, unos gritan, ya, que entren y nos maten, ¿cuánto van a tirar? Porque era terrible el bombardeo de los yanquis. Brevemente, Iwo Jima fue la defensa de la última, sería la isla que desde que se protegía la invasión terrestre a Japón, y por eso tenía un importante valor estratégico. En la película lo que cuentan es de cómo empiezan a protegerla hasta que alguien dice, no, si nos ponemos acá, la fuerza yanqui nos va a barrer en 2 segundos. Y lo que hacen es, en el monte de Iwo Jima, llenan todo de túneles y se refugian ahí, y gracias a eso resistieron bastante más tiempo, si bien finalmente terminaron cediendo la posición. Muy táctica de Vietnam, como los vietnamitas. Claro. Es muy parecido. Y aparte te muestra algo que es raro ver en otras películas, el tema de cómo lidiar mucho tiempo en un lugar así con el tema de la comida, el agua, cómo deshacerte de la orina y las heces que se van generando, porque hay 1000 personas que orinan y cagan adentro de un pozo, y cuevas. Cómo lidiar con ese problema. Y también que a veces los más perjudicados, como ha pasado acá en la Malvina, que lo han contado excombatientes, que a veces tus superiores te tratan peor que el enemigo, a veces es terrible el trato que tenían con los soldados de rango más bajo. Eran esclavitos, Eso queda muy, muy retratado en Iluminados. Y bueno, también el lugar en último momento, cuando lo está por morir Watanabe, que en realidad no sé si estaba por morir, estaba en medio herido, pero no como para quedarla, que le dice al soldadito, esto todavía es territorio japonés. Bueno, se decide pegarse un tiro y le pide que lo entierre ahí, que el enemigo no encuentre su cuerpo, para permanecer para morir y ser enterrado en tierra japonesa. Sí. Bueno, sin querer entrar demasiado en el tema político, hubo una sola forma de frenar a los japoneses y todos sabemos cuál fue. Sí. Porque si no, hasta el día de hoy siguen peleando, es así. Y bueno, eso es lo que me pareció que tocó muy bien, nada que ver, ¿no? Pero tiene que ver en parte, el Watchmen, el cómic de Alan Moore, el matar 3 millones para salvar billones. Es decir, porque si vos no le metí una bomba, es crudísimo esto, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero si no volaban a Hiroshima y Nagasaki, no se iban a rendir nunca, para mí. Seguro. Entonces llegó a ese extremo, y para mí Alan Moore fue por ese lado, con Watchmen, y en la versión fílmica con la explosión nuclear del Dr. Manhattan, y en el cómic con este calamar gigante que es un ataque psíquico que mata un montón de gente. Es el tener un enemigo en común y el decir de esto, ya está, bueno, listo, ya se fue todo el carajo, no, sí, se corta acá. No lo estamos justificando, ¿no? No, para nada, para nada. La bomba de Hiroshima, pero bueno, es como, analizándolo, era la única forma. Era como... ¿Sí?
A la cuestión esta que decía hace un ratito Damián de los japoneses, no nos olvidemos también en 1914, cuando se hunde el Titanic, el único pasajero japonés que había que sobrevive, volvió al país y lo despidieron, fue una vergüenza pública porque el tipo no se había hundido con el barco. Oh, Dios No puede mío. ser que haya sobrevivido y el tipo terminó suicidándose, creo. Sí, Bueno, una cultura muy, muy claro. jodida. Son Una muy cultura muy extremistas, fuerte. por algo tienen hasta su bosque de suicidio, que es real eso, no es un cuento, un creepypasta, realmente existe eso, tienen un campo para suicidarse. Actualmente, ¿eh? No antes, es actual eso, tiene una tasa de suicidios altísima en Japón. Bueno, pero hablemos de un tema más alegre, vamos. Sí. Relajemos. Pero es que estamos hablando de la guerra, boludo. ¿Qué alegre? Yo les quiero contar. Vamos a hablar una película de que se Comando de Schwarzenegger, boludo. llama Exterminators. Queriendo la chapa. Vamos a distender un poco, vamos a relajar. Les voy a contar de una película muy que se llama La vida es bella. Oh, debe ser muy alegre. La vida es bella Roberto Benigni es un cómico. es un payaso, se sube arriba de las butacas de los cines. Le sacó el Oscar a Jim Carrey por Men from the Moon. No, Ujú. es verdad. Ese año fue, sí. Fue el mismo año que Jim Carrey tiró un discurso terrible cuando le dice: fui superado por el italiano que dice que quiere sumergirse en una galaxia de amor con todo lo que están presentes. Lo tiró Jim Carrey, le dio un poco de huevo. ¿Estaba de presentador en la ceremonia? No, él subió a presentar el premio de alguien y se ve que se quedó con la espina mal. Se quedó mordido. Sí, y lo tiró. Sofía La Loren vida se lo es entregó bella. al Oscar. A Robert Es verdad. La vida es bella es una película del 97, película italiana dirigida, como muy bien dijimos, por Roberto Benigni, un señor que no está muy bien de la cabeza, no tiene todos los caramelos, como quedó en evidencia cuando después de todo su éxito se fue a hacer Pinocho y dijo, bueno, voy a tirar toda mi fortuna. Pero en esta la verdad que la pegó, y la pegó de una manera muy, muy intensa, vuelta, para no irnos de la Segunda Guerra Mundial. Esta transcurre también en un campamento de exterminio judío, ¿no? Y lo vemos desde el punto de vista de una familia judía que queda atrapada por los alemanes. Sí, tiene dos partes la película, digamos. La primera parte como la más... Es una comedia romántica prácticamente, una historia de amor que de pronto transiciona a la segunda parte, se transforma en una monstruosidad. Sí, sí. Y bueno, el nombre toma, obviamente, para el que no la vio, el nombre La vida es bella viene a representar esta relación del personaje de Roberto Benigni con el hijo, al cual le trata de vender la fantasía de que no están en un campamento de concentración, sino que están de campamento, digamos, están todos trabajando juntos para los alemanes para construir un tanque. Y el primer campamento que construya el tanque primero se gana el premio. Y bueno, de ahí se dan muchísimas situaciones que son muy tragicómicas, porque por un lado Roberto Benigni trata de disfrazar esta realidad para el hijo y por otro lado tiene que asegurarse de que sigan vivos, ¿no? Y bueno, obviamente no voy a spoiler el final para el que la haya visto, pero es una película que representa muy, muy bien lo que es la crudeza y lo duro de la guerra, ¿no? Y de lo que pasó a esta pobre gente. Sí. Eso encima la entré a ver sin... No fui a ver al cine, la vi después, pero yo no tenía ni idea de qué trataba. Mira, me la habían recomendado, pero la empecé a ver sin tener ni idea. Por eso te comento lo del golpe, que fue ver cómo la película iba en una dirección que parecía El Cartero y de pronto... Qué buen una gana de pegar ejemplo, boludo. un tiro a los huevos. Qué buen ejemplo que tiraste. El Cartero. Esa la vi en la escuela. Es italiana también. Il Postino. Sí, Sí. linda peli. Muy linda Y peli. María Gracia Cuchinotto. Uy, qué hermosa que es la Cuchinota. Posta. Una cagada como el tipo este que la rompió en El Cartero falleció al año, creo. Al Ah, poco no tiempo. sabía. Buen dato. Sobre. No sabía. Yo me acuerdo verla, teníamos una maestra, no, profesora en la secundaria fue, sí, en la secundaria. Profesora que se ve que le gustaba el cine y
me hacía ver Cinema Paradiso, nos hizo ver justamente El Cartero. Que El Cartero me acuerdo que éramos pendejos, no le dábamos mucha bola. Creo que le daba bola yo y algún otro. Los demás, viste, estaban tirándose papelitos, pero muy linda peli. Me trajiste algo que lo tenía en un rincón de la cabeza olvidado. No, seguí, Leo, perdón. Debería volver a ver. No, estaba hablando también, yo lo interrumpí como de costumbre. Perdón. Yo en realidad La vida es bella la vi una sola vez. No creo que la pueda volver a ver. Así que pasemos rápido a la próxima película. Bueno, no, pero esto da pie justo, creo que la han visto todo, creo que la vieron, ¿no? Jojo Rabbit, esto estamos hablando de ahora. Bueno. No, si podemos hablar sin spoilers, pero sí, contá. ¿La viste, Damián? No la vi. Ah, bueno, complicado. Y además está nominada para los Oscars justo, debe haber gente que todavía no la vio, yo diría que... Bueno, yo voy a decir nada más que es una gran película y es imposible no ver Jojo Rabbit y no acordarte de La vida es bella, es imposible para mí, va muy de la mano. Pero si querés contar sin spoiler vos, Yalo, porque a mí me cuesta mucho hablar sin spoiler. A ver qué puede no ser spoiler. No, la película es sobre un nene de 10 años que se une a las juventudes hitlerianas con todo su ímpetu infantil y que tiene un amigo imaginario que es nada más ni nada menos que Adolf Hitler, interpretado por el director de la película, Taika Waititi. Waititi me sale, pero sí, Waititi, que todos sabemos mucha cara de ario no tiene. Incluso después búsquenlo si a alguien le interesa, está detrás de toda la camada de videos de Hitler se entera de, salió uno que hizo el mismo Taika Waititi, de Hitler se entera de que Jojo Rabbit se va a estrenar. Dicen que es interpretado por un judío, porque me parece que es judío Taika Waititi encima. No, es mortal. Él tiene un amigo imaginario que es Hitler. Tiene un pequeño accidente tratando de unirse a las juventudes hitlerianas. Pero bueno, básicamente lo que él relata es cómo fue la situación de los jóvenes durante esa época, jóvenes muy jóvenes, porque hablamos de nenes de 10, 11 años, cómo eran captados con el tema de la propaganda, del heroísmo, y satirizando un poco un tema que es muy difícil de satirizar, muy difícil de hacer humor. Claro. Cómo era la visión que se le daba a los chicos de lo que era un judío, que eran prácticamente una representación Mefistófeles en la vida real. La parte interesante de la película se pone cuando el pibe, vos notás a la madre, que es interpretada por Scarlett Johansson, no muy simpatizante con algunas cuestiones del régimen, hasta que en un momento el pibe nota algo raro en la habitación de la madre, descubre una puertita. Sí. A partir de ahí no quiero hablar más, pero bueno. Basta, ya destaco Scarlett Johansson, me encantó el papel. Sí. Sam Rockwell, como siempre. Excelente. El momento del uniforme, imperdible. Y también la chica esta que nunca me acuerdo el nombre, Rebel Wilson. Otra cosa que se pasa, el gordito de lentes, el amiguito de él, creo que tiene los mejores chistes, lo tiene el gordito. Es terrible el gordito. Me dice algo parecido a lo del soldado este de Flags of Our Fathers, que dice, ¿qué te pasó? Y dice, no, fui para allá y parece que no puedo morir. No, es una película, pero que te pegan, como dije en el grupito de WhatsApp que tenemos nosotros, que te pegan la fibra del alma. Por lo menos a mí me pasó eso. Realmente me reí, casi lloré, me volví a reír. Es decir, es una hermosa película. La verdad que es llevadera, muy bien el argumento, muy bien dirigida. Las actuaciones no hay uno que actúe mal, son todos buenísimos realmente. Brillante el pibe.
Sí, no, y otra cosa, yo hace no tanto vi en History Channel un documental de la juventud nazi, se llamaba, y te mostraba justamente estos campos, estos campamentos que le lavaban la cabeza a los pibitos, y que muchos de esos pibitos, porque hace rato lo venían haciendo eso, cuando llegó el momento de la guerra ya tenían 18, 19 y eran miembros de la SS. Y eran los soldados más jodidos y más hijos de puta que había, porque tenían una lavada de cabeza terrible. Y esos mismos también después iban a dar charla a estos campamentos, a estos nuevos chicos. Que le tocó después, esto lo muestra de una forma lógico, tragicómico, pero le tocó pelear. Nene de 10 años, 12 años que no podían ni levantar un fusil. Bueno, sin spoilear mucho. La película también llega a los momentos de los últimos antes de la caída de Berlín sería. Sí, el ataque de Berlín. Sí. En un momento el Rebel Wilson le ata un mortero a la espalda de un pibe y le saca el anillo y le dice anda a abrazar ese norteamericano. Un chiste que la verdad es durísimo, pero pasaba realmente. Sí, bueno, esto se vio, no sé si vieron la película esta Fury, la de la Segunda Guerra Mundial, la pelea de tanques, que la verdad la recomiendo, está muy buena. La de que está Brad Pitt y Shia LaBeouf. Que Shia LaBeouf tuvo problemas porque el loco no se bañaba, porque como se metió tanto en papel, decía que un soldado no se baña y Brad Pitt le decía, anda a bañarte, loco de mierda. No salía del tanque. No, dice que el loco, viste, típico del buen Shia LaBeouf, está re loco. Bueno, pero muchos problemas. Sí, lo que quería llegar es que una parte que en la película que justamente son atacados por nenes y uno de los del tanque, el que manejaba la ametralladora, no le puede tirar y Brad Pitt al toque sale y lo hace cajeta y le dice, tenés que pensar que si no le tirás nos matan ellos, es así. Y después, metiéndose más dentro de Berlín, encuentran chicos de 10, 12 años ahorcados que justamente no quisieron pelear o no estaban de acuerdo con las ideologías nazis, porque uno por ahí se olvida que los primeros en ser golpeados por la guerra fueron los mismos alemanes, porque no todos eran nazis, no todos, había un porcentaje que no estaba de acuerdo, bueno, el mismo Schindler que estábamos hablando hace un momento, y para ello era re jodido manejarse en ese ambiente, con todo ese odio hacia los judíos y desfenestrándolo y mostrándolo como demonios, como lo que explicaba recién Yalo. La verdad que Jojo Rabbit es un peliculón, es un canto a la vida de película, realmente esta hermosa película, que como dije antes, si no fuera por Parasite y Joker hubiera sido mi número 1 de este año. No vi 1917, pero justamente bélica también. Pero sí, no, vean Jojo Rabbit porque no tiene desperdicio. Realmente no sabía que el director era el que hacía de Adolf, porque se pasa también. Sí, pasa. Es el que dirigió Thor Ragnarok también, sí. No, mira, no tenía la cara del tipo, sabía el nombre, pero no. Y What We Do in the Shadows él también dirige y actúa. Uy, What We Do in the Shadows es buenísima, no sabía que era. Waikiki, te estamos sumando puntos para Waikiki como loco, porque es un grosso. Pero What We Do in the Shadows, ¿la vieron? Es muy buena, boludo. Ahora se ve la serie, me parece. Bueno, What We Do in the Shadows es de los vampiros de una forma muy cómica, pero muy cómica, y una película filmada cámara en mano, que la verdad que recomiendo porque tiene unos chistes que no se lo van a olvidar nunca. Es una parodia, para mí sobre todo, entre Nosferatu y entrevista, ¿cómo es la de Tom Cruise? Entrevista al vampiro, ¿era? Entrevista con el vampiro de Anna Rice. Ya que está, me hiciste acordar con Mauro. Sí. Quería hacer una mención a una película que ni me acordaba y tu comentario me la trajo a la mente. Una película que generalmente nadie conoce. Yo la vi así en la época que existía el videoclub y no sabíamos qué elegir y terminamos eligiendo una que se llamaba Sophie's School. Es una película alemana que trata sobre un activista justamente dentro de Alemania nazi se oponía a la acción bélica alemana. Uh-huh. Creo que es un punto interesante a lo que vos mencionabas de cómo muchos ciudadanos alemanes no estaban de acuerdo y cómo terminaron.
Es bastante dura, les voy avisando. ¿Puede ser que está bajando en paracaídas un uruguayo? Se oye. ¡Oh! ¿Puede ser o no? Está conectando el arma vía USB. Here comes Hola, new hola. challenger. ¿Cómo les va? ¿Qué hace Hola, Waldex? El uruguayo Waldo desde Uruguay. He venido desde una tierra que no tiene fronteras, tiene un clima muy extraño y todo puede pasar. Fenomenoide. Uruguay. De Uruguay. Era, Sí, entonces Fenomenoide era uruguayo. Ahí está. Caso Pero era resuelto. Tasmania. Ah, Tasmania, es verdad. Es que eran Era parecidos. Tasmania, ¿no? La misma Era época. Tasmania. Bienvenido a una tierra que no tiene fronteras. Tiene un clima inusual y todo puede pasar. Venga Tasmania. Le hago la segunda al gran Leo. Sí. La Eli me dijo, vení que te voy a llevar a ver una peli al cine de una chica que se rebeló contra el nazismo. Yo dije, bueno, me llevo mis lentes de Homero Simpson y me los pongo los lentes que tienen los ojos pintados. Y no, la verdad que me enganché porque es muy muy interesante y sí, te muestra lo que es cómo le lavaban la cabeza a los pibes y que no, lo que decía Mauro, que no todos ellos. De acuerdo, obviamente. Sophie Chol. Sophie Chol, sí. Ah. Si me dejan hablar de la otra nominada mejor película, muy brevemente también y sin Sí. spoilers. Esta película está basada en la Primera Guerra Mundial y es una de las candidatas a los Oscars que se ven ahora y es 1917. La primero que les voy a decir es que como ustedes me conocen y yo no soy la persona más inteligente del mundo, entro al cine con mi pororó y le digo, hola, ¿esta es la sala para 1912? Y me No. dice, no, pero está cerca, me dice. Será 5 Ah, años. y mi cerebro hizo. Y dije, Aparte, está para, la Primera Guerra no empezó en 1914. bien. Claro, eso fue lo que le dije. Le digo, tenés razón. Claro, Entonces, o sea, así todo caga bien. tiro cualquiera. Bueno, pero el atentado a este holandés, que fue lo que generó toda la guerra, fue 2 años antes, así que está bien. Franz ¿Antes Ferdinand. era errante? Franz Ferdinand, sí. Creo que sí, que fue 2 años antes, así que la pegó justo. Por un fanático serbio Sí. que no tenía ni idea que iba a causar la muerte de millones y millones de personas. Pero bueno, volviendo a 1917, no sé, sin spoilers totalmente, porque creo que no sé si se estrenó allá todavía. Acá se estrenó No, acá la no. semana pasada. 20 de febrero, Y- me parece. Ujú. No sé por qué dicen que es del 2019, por eso están los Oscars, porque creo que cuentan las pelis que salen hasta marzo, o no sé si hubo una presentación especial, pero bueno, cuestión que está nominada como mejor película. La película se trata sobre la Primera Guerra Mundial, sobre dos mensajeros de la Primera Guerra Mundial, que tienen que llevar un mensaje, eso es lo único que les voy a decir. La película no está basada en hechos reales, pero sí Sam Existió. Mendes. Claro, Sam Mendes, que es el director, dice en muchas entrevistas que el abuelo de él era mensajero de la Primera Guerra Mundial. Entonces él creció escuchando muchas historias similares a estas, si bien no la misma, pero muy similares. Y tienen que verla en el cine, es lo que yo les decía en el grupo de WhatsApp. Yo esta película la estuve esperando muchísimo tiempo y la verdad que me pasa muy poco ir al cine con expectativas muy altas y salir súper lleno, como si hubiera ido a comer a Petra o a Las Tinajas cuando todavía existían. La película está filmada como si fuera una sola toma, siguiendo a los personajes principales, lo que te transmite a vos una sensación de decir, estoy ahí, estoy con estos flacos y tenemos que llevar el mensaje, y es una sensación muy difícil de explicar. La película está siendo muy bien recibida y yo creo que tiene buenas chances a ganar el Oscar a Mejor Película. Así que no dejen de verla en el cine si pueden, porque el hecho de cómo está filmada sinceramente le agrega muchísimo a la experiencia de ir al cine. Así que por favor no se la pierdan. Eso es lo único que voy a decir de 1912 o 1917. Sí, yo la vi ayer, pero cuando se estrena en cine la voy a tener que ir a ver de vuelta. Hiciste Parece que es una trampa. de esas películas que hay que hay que aprovechar a verla en un buen, digamos, con un buen sonido sobre todo. No es mucho spoiler de decir.
La 1917 de Leo es como tu película, papá. Es pirata. ¿Pirata? Creo que es porque escuché mucho diciendo, como siempre, hay gente que se opone a la cuestión esta de, no sé, alguien quiere hacer una película filmada con un iPhone. Alguien quiere hacer una película en blanco y negro en tres cuartos. Muchos dijeron que no había necesidad de desafío técnico de hacer una película donde todo el guión esté ajustado para funcionar en un solo plano continuo. Pero me parece que tiene un justificativo muy, muy valedero, que es lo que decía Damián, esta cuestión de que es como estar ahí, es como, no es que hay un corte y pasás a la sala de mando, y que así hay un corte y pasás al submarino, que es algo que tienen todas las películas de guerra. Tienen 6, 5, 4 personajes que te retratan qué pasaba en el frente mientras pasaba esto en el portaaviones, qué pasaba del lado japonés o qué pasaba del lado de los que decodificaban mensajes. En esta no, en esta vos seguís a los dos personajes que no son elegidos, digamos, toman dos voluntarios, pero no inocentemente, porque de que el mensaje llegue o no puede depender de la vida del hermano de uno de ellos. O sea, hay un poco de mala leche en esa elección y en la presión que le meten al personaje que es el Tommen de Game of Thrones. Sí, el cachetoncito. Y el otro, claro, el cachetoncito, y el otro la verdad no lo conozco, pero la verdad muy bien retratado también la cuestión del desprecio que muestran a lo largo, no los dos personajes, pero uno de ellos, de la cuestión de la guerra, de cómo uno le pregunta, pero ¿qué hiciste con la medalla que te dieron? No sé qué medalla había recibido, una distinción, y le dice, se la cambió un francés. Y dice, ¿por qué? Por una botella de vino. Tenía sed. Y aparte, bueno, el tema de lo que comentabas también, Mauro, de Hacksaw Ridge, que hay un momento en que tienen que pasar por un determinado lugar. Bueno, ese spoiler. No. Sentir el olor prácticamente a podrido. Claro. Las moscas, los cadáveres de caballo, porque incluso Lare me decía, ¿cómo que hay caballos? Sí, en la Primera Guerra todavía se peleaban con caballos, no había prácticamente aviones. Sí, claro. Y ellos tienen un problema de comunicación cuando les cortan las líneas telegráficas, porque ni siquiera había comunicaciones por radio. Pasa que hacer una película, tantas películas de la Segunda Guerra, una película de la Primera Guerra, por ahí te desorienta en esas cuestiones, porque no hay tantas. Te tenés que ir a 1950, 1960 para encontrar. Claro, tenés La Mujer Maravilla, ¿no? La Mujer Maravilla creo que es la única, y lo hicieron porque hacía poco había salido la de Capitán América, que era en la segunda. Claro. Tuvieron que cambiar un poquito el escenario. Aparte, todavía en esa guerra se usaba, que no está retratado en esta, pero el tema de los gases venenosos, gas mostaza, gas sarín, que era sarines terribles. algo tan mierda que se terminó prohibiendo incluso en la Segunda Guerra. Vos imaginate el horror que habrá sido eso. Así que bueno, recomendación, cuando se estrene, al cine. Al cine. ¿Qué, Waldo? Sí, Waldo estaba diciendo algo. Sí, eso, en la Primera Guerra todavía se usaban espadas. Sí. Sí. O sea, iban más tirando a ¿cómo se como... llama? Era la batalla era en tierra de nadie. Sí. Claro, tipo, tenían esas armas que a lo mejor no eran unas armas automáticas que podían recargar y todo eso. Tenían armas por ahí más tirando a veces a mosquete, digamos. Y era más parecido a lo que se recuerda de la guerra de independencia, ponele, de los Estados Unidos, que llevan el arma y el sable. Uh-huh. Y la bayoneta. Y cabe aclarar que los franceses van a la Primera Guerra Mundial sin casco, van con la gorrita. ¿Mira? O sea, imagínate la locura o sea, lo estar tan poco preparado que el uniforme... El uniforme no tenía casco. No tenía casco, era la gorrita, la boina. Si quieren aprender más sobre la Primera Guerra Mundial, no les voy a recomendar un libro. ¡A la biblioteca! No. Jueguen un jueguito muy barato y muy indie que se llama Valiant Hearts.
les va a volar la mente. Es un jueguito en 2D de un soldado francés reclutado para la Primera Guerra Mundial. Y yo obviamente tampoco quiero spoilear, pero van a moquear. En un par de momentos durante el juego van a moquear porque tiene estas cosas que vos no podés creer. Sí, una más sí, y basta. sí. ¿Cómo frenaban el gas Sorin? Lo frenaban, se agarraban un pañuelo con el Sorin, lo talaban. El gas que usaban los alemanes para tratar de frenarlo, porque no había forma en esa época, era meaban en un pañuelo y se ponían el pañuelo en la cara para tratar de filtrar los gases tóxicos. No, es durísima. Las cosas que pasaron en la Primera Guerra Mundial fueron atroces. Sí, bueno, recomendando un juego también, si bien no le gané, el Battlefield 1 también arranca con toda, te manda derecho al campo de batalla e incluso tu personaje muere y seguís con otro, entonces el juego te va mostrando lo que era pelear en tierra, pelear en el tanque, pelear en un frente, pelear en el otro, y que morís en todos lados, así te mete el juego de una. La verdad es que está buenísimo porque vos decís, a ver cuánto yo hubiera durado una guerra, no durabas nada. Así que está además, lógico, estamos hablando de un juego a nivel de la última generación de videojuegos y tiene unos sonidos, unos efectos y está bueno eso también, tanto en las películas como en los juegos, cuando respetan los idiomas, viste que el otro te está puteando en ruso, en alemán y vos no entendés un carajo de qué está diciendo. Y eso es algo que captó muy bien también, hablando, pero ya de la Segunda Guerra Mundial, la charla de Bastardos sin Gloria en la taberna. Me parece excelente cómo lo dirigió Tarantino en ese momento, la tensión que tiene y es emblemático eso de que los alemanes hacen el 3 con la mano así y no así. Es buenísima, toda la tensión que tiene esa parte es mortal. Cuando le dice decirle adiós a tus bolas nazi, le mete los 2 tiros con la Luger y se arma todo el despelote. No sé si lo han visto en cámara de lenta porque es tremendo la cantidad de cosas que pasa en ese momento. Tarantino es un gran laburo con Bastardos sin Gloria, para mí una de mis pelis preferidas de Tarantino. Lógicamente parodiando a la historia, porque todos saben que no terminó así como muestra Bastardos sin Gloria. Así que también, si bien no sé si entra dentro de lo bélico, pero sí, creo que sí, porque sí, entra. Sí. La verdad que eso del el oso judío que lo agarraba a batazo, es una película. ¿Cómo se llama? No me va a salir el nombre del Christian Waltz, no, también, pero el de Brad Pitt, ¿cómo se llamaba? El que está degollado porque tiene una cicatriz, que es una degollada la cicatriz que tiene. Arrivederci, corretto mondo, certo. Domini de Coco, que tiene unos momentazos. Christopher Waltz brilla, es su mejor actuación, pero y fue la primera posta de él, digamos. O sea, si bien tenía mucho teatro encima el tipo, creo que explotó con esa actuación. No, la interrogación cuando habla con este francés que tenía escondido judíos, a Jojan, es tremenda, que pasan del alemán al francés, del francés después al inglés. Ese manejo de idioma es tan importante para mí, el idioma en estas películas, en lo que es bélico, para mí es muy importante. ¿No vieron el meme que dice cerveza? Porque ninguna buena historia empieza con un vaso de leche. Y está el alemán con el vaso de leche. Película. Cuando le dice Orwa, Jojan, y sale corriendo la chica rubia, hermosa por cierto. Tarantino tiene un gran fetiche con las rubias y con los pies. Realmente elige minas hermosas. Y esta chica que interpreta a Jojan, la francesa, es Pensé hermosísima. Que iba a decir mina con pie re lindo. También. Posta, no sé, después si puede vean en YouTube no te diste cuenta. En YouTube no. Hay un video de no me acuerdo de qué canal es ahora en este momento, pero que hay como un compilado de todo lo como es Tarantino. Y viste que ese tema de Kill Bill que dice de las chinitas esta que hace así nomás. Claro, y lo hacen todo con fit. Tiene un fetiche alto con los pies. Y con las rubias.
Viste que Uma Thurman, bueno, un montón de chicas siempre son rubias. Pero bueno, no saliendo de tema... Y es entendible, ¿qué le va a decir? Y sin salir de tema, Bastardo sin Gloria es un peliculón también, que incluso en su momento cuando le hizo Tarantino todos le decían, bueno, ya está, terminaste con las películas de Segunda Guerra Mundial, porque ¿quién más se puede hacer después de esto? Y sin embargo se siguieron haciendo cosas, miren, Jojo Rabbit por ejemplo, pero no la quería dejar pasar por eso. Tendríamos que pasar ya a películas de guerra de Vietnam y más actuales, pues ya hablamos todo de la segunda y la primera, ¿les parece? Entrales. Igual, ¿querés arrancar vos con alguna o sigo yo, sigue Leo? Yo creo que voy a tener que pasar del tema porque realmente no conozco mucho de películas bélicas. Así que voy a tratar de participar y que me cuenten yo puedo tirar una antes de que nos vayamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿puedo tirar una más? Sí. Hay una película que me fascina, que me gusta mucho y sé un genio muchísimo, que está basada en la Segunda Guerra Mundial y es Enemy at the Gate o Contra el Enemigo al acecho. Sí. Exacto. Uy, esa peli está buenísima, esa es la de Vasily Zaitsev. Vasily Zaitsev, sí, el mejor sniper ruso. Estábamos justo hablando con Yalo, antes de que arranque el podcast, de que no hay muchas películas precisamente que muestren otro punto de vista. O sea, hablamos de cartas de Iwo Jima, obviamente. Pero ninguno de los dos puntos de vista de la batalla de Stalingrado. Claro. Hay, creo que si buscan las listas hay 6 o 7 y incluso hay una superproducción rusa y voy a decir el presupuesto fue de $30 millones. Es como... No hubo mucho ímpetu por hacer una película de eso. Y fue la batalla más grande de la historia, al día de hoy. Sí. ¿Qué querías decir, Juan? La de Vasily Zaitsev, ¿puede ser que se llamaba Enemy at the Gates? Algo así. Sí, dijo el marsupial, sí. Era una traducción muy rara la que tenía. Enemigo al acecho no tiene nada que ver. Creo que le habían puesto... Sí, Enemigo al acecho le pusieron acá. O sea, es que ahí, esa me deja pensando en qué pasaría si agarraras películas de otra época y le pusieras títulos de los de hoy, ¿entendés? Y hoy se llamaría Vasily. Sí. Bueno, yo creo que le pusieron también Contra el Enemigo, lo cual ahí está, eso, Contra el Enemigo. Esa es la traducción que yo me acuerdo. Pero puede ser no que se rompieron mucho la cabeza, ¿no? No. En una guerra, sí. Enemigo te portea, no. Te portea. Enemigo al acecho o... El francotirador que te disparaba. Obviamente está Jude Law, que hace del famoso sniper Vasily, y yo creo que uno de los highlights de la película es Ed Harris como el enemigo, digamos, como el malo de la película, el sniper alemán que viene a frenarlo, que si hay alguien que mete miedo es Ed Harris como militar. Sí. Ya lo vimos en La Roca también. Sí, actorazo. Qué buen actor, boludo. Sí. Bueno, la película también tiene un poco del torno político de la época. Está Bob Hoskin, que no sé si lo conocen. Sí. ¿Dónde está Roger Rabbit? No, ¿quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sí, gracias porque no quería decir Mario Bros. No, pobrecito, que no sea recordado por eso. No, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Que falleció hace poco, que es el general precisamente que, digamos, se encarga en cierta forma de incrementar a niveles astronómicos la fama del soldado Vasily. Y también me interesa mucho de esta peli que toca la nota de los héroes de guerra, de que todos necesitamos héroes, digamos. En un evento tan terrible como la guerra, ves cómo cambia la moral de la gente al tener a Vasily de su lado, y como que los generales se dan cuenta en un momento de que si caga Vasily, muchachos, la moral se nos va al piso. Sí. Una unidad especial del un poco. Eso mismo pasa en, no sé si la vieron, American Sniper, es decir, el mejor francotirador yankee también, que era como que en un momento dicen, también película de Clint Eastwood, que dicen, pasa que los soldados, los marines, lo más bajo rango, cuando estaba él cuidándolo desde arriba, se sienten invencibles si vos estás, le dicen, porque sienten como que un ángel de arriba lo está cuidando, y él les dice, yo no puedo cuidarlo a todos, no, imposible. Bueno, un poco pero ellos sienten de... eso, dice, pero ellos sienten eso, sienten que con vos son invencibles.
Y eso pasaba también con Zaitsev. Zaitsev le daba justamente ese empuje, más como es Rusia, ¿no? La madre patria. Mismo Bob Hoskins se lo dice, ustedes no están cuidando cualquier tierra. Esta tierra tiene el nombre del jefe, de Stalingrado están cuidando. Era una presión terrible porque había una masacre, eso de mandar a uno con un rifle y al otro solo con las balas, que a Vasily le toca las balas y nada más, no tiene rifle. Eso está retratado también en el juego Duty, cuando te dan en el la Call of varita. Duty, sí también. Sí, está reflejada esa batalla, sí, de Stalingrado. Sí, aparte de la orden de los que están atrás de disparar al que quiera pegarse la vuelta. Que encima eso era verdad, vos decís, no debe ser. Era así, loco. No. Eran terribles. Es decir, no. La estrategia ahí fue malísima. De hecho, si del lado de Alemania y el eje fallecieron unas 800.000 personas, fallecieron 1.400.000 rusos. Estamos hablando de una victoria pírrica. Los rusos fueron los que más soldados perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero es impresionante. Una vez vi un video de comparación de 21 millones. Claro, de cajones de muertos, de cuánto reflejaba de ruso, y eran casi como el Empire State de alto. Es terrible, la cantidad que murió es tremenda de ruso. Y justamente por estas cosas, de te pegá la vuelta y te mato, es decir, estrategia. Sí, aparte el armamento era bastante precario. También, sí. También. Sí, está la concepción errónea de que los norteamericanos llegaron y salvaron a todo el mundo y ganaron. No, pero fueron los rusos. El que lee un poquito de historia sabe. Esa es la magia de las películas, que nos hacen creer que todo es lindo y los yanquis son lo mejor, pero cuando uno lee un libro de historia se da cuenta, no, pará, los rusos inyectaron gente a lo tarado acá. Sí, yo una vez escuché un comentario de una colina de unos alemanes que no lo podían tumbar, y sin embargo los yanquis le ganan, le tumban, le dice, el famoso general no sé cuánto alemán, dice, ¿qué pasó con toda tu estrategia y qué sé yo? Y le dice, no, ustedes nos ganaron simplemente porque le volábamos un tanque y mandaban otro, le volábamos otro tanque y volaban otro. Ganaron porque tienen más armas y nada más, no porque sepan pelear mejor. Y eso reflejaba también el tema de los yanquis. Los yanquis, si dieron vuelta, en parte ayudaron a ganar a los aliados porque tenían intereses económicos, no olvidemos nunca eso. Y otra porque tenían una fuerza armamentista, pero zarpadamente grande, que hacía justamente lo que decía este alemán, de te vuela un tanque, me trae otro, te vuela un avión, me trae otro, no para nunca. Son varias variables, o sea, sumemos por ejemplo, primero que todo el tema del desarrollo de la guerra en sí, con tácticas y todo eso, no estaba tan armado, y que fueron revolucionarios los alemanes, que es la época de la Blitzkrieg, todas esas cosas que cambiaron al mundo y por eso llegaron donde llegaron. Y lo que decís del armamento que tenían, encima de que realmente tenían la tranquilidad de que sus cosas las hicieron del otro lado del océano, donde no pasaba nada. Claro. Digamos, eso no es un factor menor. Pero sumale que llegaron a la guerra más al estilo buitre que al estilo caballería. Porque llegaron con intereses económicos y llegaron cuando los dos lados ya se habían reventado. Obviamente que iban a tener una superioridad. Sí. O sea, si Rusia hubiera tenido un aliado mágico que hubiera salido de la nada, también hubieran ganado ellos. Sí. Y entraron bueno, la verdad lo iba a guardar para el final, pero la mejor película de guerra de todas, obviamente, es Pearl Harbor. Dios. Hablemos media hora de Pearl Harbor. Dios. Hay que mencionarla. Yo creo. Pearl Harbor, por Eso es favor. cuando Estados Unidos goes full retard on películas de guerra. Oh, Full Dios. retard. Never go full retard. No, pero a ver, si le sacamos la historia romántica, Luke Sean Penn, full retard. la parte bélica está bastante buena. Sí, el Por ataque está supuesto, muy bien, está mucho bueno, más. la verdad que está bueno. Faltaba nomás un Autobot diciendo Autobot Rulao en el medio del quilombo, pero sí, está bueno. Película bélica, o sea, como Avatar, digo Pocahontas, digo No. Braveheart, digo, no, pará. Bueno, no, pero eso estamos yendo. Si empezamos a hablar de películas de esa época, no terminar nunca más. Guerra medieval. El Señor de los Anillos Sí. no califica, ¿no? No. Señor de los Anillos pasó de verdad, en Nueva Zelanda. Si alguien no tiene ganas de ver Pearl Harbor,
y quiere ver esa parte y también una parte de lo que pasó del lado japonés en la guerra del Pacífico y una parte de lo que fue la cuestión de algo muy importante que se retrata en The Imitation Game, del tema de la inteligencia, la decodificación de mensajes. Vean Midway, es así, es posta 2019, estrenada en 2019 y está muy buena. Arranca con el ataque a Pearl Harbor, el bombardeo a Tokio y lo que fue la operación Midway, que así como Stalingrado fue el punto de inflexión en la guerra en la Europa continental, el ataque en Midway fue la que dio vuelta las tablas, digamos, en lo que era el conflicto en el Pacífico. Creo que es de Roland Emmerich. A pesar de tener a Ed Skrein como principal protagonista, la película zafa. Estamos hablando, para el que no lo reconozca, el primer Dario Naharis que era rubio y después se transformó. Bueno, ese que es medio queso, pero la verdad está... El Dario que volvió a su planeta. Volvió a su planeta. Para meter todo eso en 2 horas y media de película está muy bien laburado. Sí, ahora y vuelvo la escena de la batalla naval, increíble. Vuelvo a lo mismo, que 2019, ¿no? Cuántas películas buenas que hubo este 2019, impresionante, loco, realmente. Sí, muchos géneros, van a estar lindos los Oscars de este año. Sí, realmente. Como que otras veces queda recantado quién va para cada una, pero esta vez hay unos cuales porque realmente Parasite, Jojo Rabbit, Joker, qué sé yo, ¿cuál otra está? 1917. 1912. 1912. 1912 de 5. Ey, que arranque la moda que sacan una película por 1912, 1913. Pasamos a Vietnam, porque ya hablamos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y Vietnam me parece también que es un conflicto que tiene mucho. Como Tropic Thunder. Mucho en los fílmicos, sí. Es como Tropic Thunder. Fin de la primera parte. Por favor, dale play a la segunda parte para seguir escuchando este fantástico podcast bélico. En la segunda parte hablaremos de películas de la guerra de Vietnam y conflictos más actuales. Gracias, gente. My thoughts drift back to erect nipple wet dreams about Mary Jane Rottencrotch and the great homecoming fuck fantasy. I am so happy that I am alive, in one piece, and short. I'm in a world of shit, yes, but I am alive, and I am not afraid. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C